Me llamo Laura, tengo 39 años y llevo casada con Marcos desde hace casi 11 años. Vivimos en Valencia, en un piso normalito cerca de Ruzafa. Tenemos una hija de 8 años, Lucía, y hasta hace poco, pensaba que mi vida era estable, si no feliz, al menos, tranquila. Como esa sensación de rutina que no molesta, pero tampoco emociona. Marcos es funcionario, trabaja en la administración pública, horario fijo, muy metódico. Yo soy profesora de secundaria en un instituto, algo más caótica y emocional, pero nos complementábamos, o eso creía. No voy a mentir, nunca pensé que terminaría contando algo así. Si alguien me hubiera dicho hace 3 meses que iba a traicionar a mi marido, le habría llamado loco. No era algo que estuviera en mis planes. Nunca he sido de las que buscan emociones fuertes fuera de casa. Pero hay momentos en la vida donde simplemente te desbordas. Todo empezó con algo que parece inofensivo, una reunión de antiguos alumnos de la universidad. De esas que ignoras cuando llegan al correo pero que, por alguna razón, esta vez decidí atender. Marcos me animó a ir, incluso se ofreció a quedarse con Lucía. Me arreglé más de lo normal, y él lo notó. Vas muy guapa, dijo. Sonreí. Fue un halago sincero, pero también fue la primera vez en mucho tiempo que me sentí vista. No por él, sino por mí misma. Aquella noche, reencontrarme con viejos amigos fue como abrir una puerta que llevaba años cerrada. Entre ellos estaba Iker, un antiguo compañero de carrera. Siempre fue el gracioso del grupo, pero esa noche tenía algo distinto. Más maduro, más seguro de sí. Hablamos mucho. Nos reímos aún más. Y sin darme cuenta, pasaron las horas como si fueran minutos. Volví a casa tarde. Marcos dormía. Me metí en la cama sin hacer ruido, pero ya sabía que algo había cambiado. No era amor lo que sentía por Iker. No aún. Pero fue la primera vez en años que sentí curiosidad. Deseo, incluso. Y ese deseo fue como una chispa que encendió una mecha que, hasta entonces, ni sabía que existía. Durante los días siguientes, intercambiamos mensajes. Nada comprometedor. Nada que no se pudiera justificar. Pero yo sabía lo que hacía. Sabía que estaba jugando con fuego. Y, aún así, seguí. Lo que no sabía era que Marcos empezaba a notar mi ausencia, aunque aún no lo decía en voz alta. Su forma de mirarme, de hablarme, de tocarme, todo empezaba a cambiar. Y eso, lejos de frenarme, me empujaba más hacia Iker. Porque cuando sientes que te apagan en casa, buscas encenderte en otro sitio. Ahí empezó todo. Fue un domingo por la mañana, uno de esos que parecen tranquilos pero en realidad solo están esperando estallar. Marcos se había apuntado desde hacía meses a un grupo de fotografía. Le dio por eso durante la pandemia y no lo soltó más. Le encantaba salir con su cámara, hacer fotos a edificios antiguos, a mercadillos, a gente rara. Pero ese día le tocaba practicar retratos. Un compañero del grupo le había dicho que podía reservar una sala en el centro cultural para montar un mini estudio improvisado. Marcos me pidió que le acompañara y que, ya que estábamos, posara para él. Al principio dije que no, me daba pereza. Pero insistió tanto y puso esa carita de perro apaleado que al final acepté. Llegamos al sitio. Era una especie de aula amplia, con fondo blanco, focos caseros y unos cuantos trípodes. Yo me senté en una silla, él colocó las luces y empezó a disparar. Me decía que girara la cabeza, que riera, que me pusiera seria. En un momento dado, se me escapó una risa tonta y él capturó justo ese gesto. Bajó la cámara, sonrió satisfecho y fue a revisar las fotos en su portátil, conectado directamente a la cámara. Fue ahí cuando lo vi. No él, yo.
La pantalla del portátil mostraba una carpeta abierta. No tenía nombre raro, solo retratos antiguos. Pero el primer archivo en miniatura no era una cara. Era una cama. Una cama que no era la nuestra. Al principio pensé que era una de esas fotos que hacen algunos aficionados a la fotografía erótica. Pero no. Era mi cuerpo. Mi espalda. Mis piernas. Y otra figura masculina, semidesnuda, que claramente no era Marcos. Me quedé congelada. Ni siquiera me había dado cuenta de que él había guardado esa foto. Era de la única vez que estuve en casa de Iker. Pensé que él había borrado todo. Que no quedaba nada. Pero no. Allí estaba. En alta definición. Y ahora, en el portátil de mi marido. No dije nada. Me limité a observar cómo Marcos abría la foto, ampliaba la imagen, y la miraba en silencio. Su cara no se inmutó al principio. Pero luego vi cómo la mandíbula se le tensaba. Cerró el portátil con un golpe seco, lo metió en la mochila y me miró. ¿Desde cuándo? Me preguntó. No hizo falta que dijera más. Sabía todo. O lo suficiente. Mi garganta se cerró. Tragué saliva, pero no dije ni una palabra. Me limité a mirarlo, igual que un ciervo mira los faros antes del impacto. ¿Desde cuándo, Laura? Repitió, esta vez con la voz más baja. Más peligrosa. Sentí que el aire se volvió más denso en esa sala. Como si ya no se pudiera respirar. Pero tampoco corría. Porque ese momento era nuestro. Solo nuestro. Y ya no había vuelta atrás. Marcos no esperó a que yo respondiera. Agarró la mochila, se la colgó al hombro y salió de la sala sin mirarme. Yo me quedé quieta, con la boca seca, sin saber si ir tras él o quedarme allí sentada fingiendo que nada había pasado. Lo seguí, porque sabía que esto no se iba a resolver ignorándolo. Bajó las escaleras del centro cultural con pasos firmes, no corriendo, pero con esa rapidez que deja claro que no quiere compañía. Yo iba 2 escalones detrás, sintiendo como cada peldaño pesaba más que el anterior, no por culpa de la vergüenza, sino por el miedo de no saber hasta dónde iba a llegar esto. Cuando salimos a la calle, él se detuvo junto a su coche, pero no abrió la puerta. Me miró con esa expresión que nunca le había visto. No era odio, no era tristeza, era algo más seco, como si yo fuera alguien que acababa de empujar por error y ni siquiera valía la pena discutir. ¿Lo hiciste con él en nuestra casa? No. ¿Estás segura? Sí, Marcos. En nuestra casa no. ¿Y eso qué cambia? No supe qué contestar, porque en realidad, no cambiaba nada. Lo sabía. Él también lo sabía. El daño estaba hecho, y no era solo la imagen, era el hecho de que yo había cruzado la línea sin decirle nada, sin advertencias, sin crisis de pareja, sin peleas. Solo lo hice. Por impulso, por necesidad, por egoísmo. Da igual el motivo, la acción es la misma. Él sacó las llaves del coche, pero no abrió. Me miró otra vez. ¿Por qué? Esa pregunta me dolió más que la imagen en el portátil. Porque no tenía una respuesta clara. No fue porque él me tratara mal, no fue por venganza, no fue por aburrimiento, ni por crisis de los 40. Fue por algo que ni siquiera sabía explicar. Podría haberle dicho que me sentía apagada, que necesitaba algo distinto, que me perdí un momento, pero todo eso sonaba como excusas baratas de película. Él se merecía la verdad, aunque fuera incompleta. Porque me dejé llevar. Porque me sentí deseada, por alguien que no tenía la obligación de quererme. Marcos apretó los dientes. No sé si por la rabia o por contenerse de no soltar algo que luego pudiera arrepentirse.
Finalmente abrió la puerta del coche, entró sin decir más y cerró de un portazo. Me dejó ahí, de pie, con el aire dándome en la cara, viendo cómo se alejaba sin girar la cabeza. Caminé a casa sola, pensando en lo que acababa de hacer. No solo le había fallado, lo había humillado. Y lo peor es que él no era de los que se vengan, no gritaba, no pegaba, no rompía cosas. Marcos hacía algo mucho peor, se callaba. Su silencio podía durar días, semanas, y cada minuto de ese silencio era como una gota cayendo sobre una piedra. No te das cuenta al principio, pero termina por romperla. Cuando llegué a casa, él ya había vuelto. Estaba en la cocina, sentado, con las llaves del coche sobre la mesa y la mirada fija en un punto que no existía. No levantó la cabeza cuando entré. Me senté frente a él sin saber qué hacer con las manos. ¿Vas a seguir viéndolo? No. ¿Él quiere seguir? No lo sé. ¿Y tú? No. ¿Fue solo una vez? No respondí de inmediato. No podía mentirle. Fueron dos. Marcos cerró los ojos por un segundo. Lo justo para que esa imagen pasara por su cabeza. Luego volvió a mirar la mesa. Lo sabía. ¿Cómo? Por cómo te vestías. Por cómo sonreías al móvil. Por cómo dormías más tranquila que de costumbre. Me quedé en silencio. Él seguía hablando. ¿Tú sabes lo que duele? No que te hayas acostado con otro. Es que hayas tenido ganas de volver. Que una vez no te bastara. Eso es lo que no me puedo sacar de la cabeza. Me levanté para acercarme, pero levantó una mano. No. No hagas eso. No me toques ahora. Lo respeté. Me apoyé en la pared, cruzando los brazos. Sentía que si hablaba una palabra más iba a romperme por dentro, pero aún así lo hice. Marcos, no fue por ti. No fue porque me faltara nada. Claro que fue por mí, Laura. Si no hubieras estado casada conmigo, no sería una traición. No me digas que no fue por mí. Fuiste tú quien eligió hacerlo. Pero yo soy el que tiene que vivir con eso ahora. ¿Qué vas a hacer? Me miró por fin, y esa mirada fue peor que cualquier grito. No lo sé. Pero no me voy a quedar callado para siempre. Solo quiero estar unos días sin verte. Voy a irme con mi hermano. Díselo tú a Lucía. ¿Qué le digo? No le mientas. Dile que papá necesita tiempo. Eso lo va a entender. Cogió una mochila que ya tenía preparada. Había hecho todo eso en el rato que me dejó atrás en la calle. Salió de casa sin cerrar la puerta fuerte, sin insultos, sin escándalos. Eso fue lo peor. Me quedé sola en el comedor, de pie, con los brazos cruzados y el eco de mis decisiones resonando en las paredes. Y no había marcha atrás. Los primeros 2 días después de que Marcos se fue, no pasó nada extraño. Se llevó su ropa básica, su portátil del trabajo y su cepillo de dientes, pero dejó muchas cosas, lo cual me hizo pensar que tal vez solo necesitaba ese espacio que decía. Yo me limité a seguir con la rutina como si no pasara nada, me levanté temprano, preparé el desayuno para Lucía, la llevé al colegio, regresé al instituto y fingí ser la misma profesora de siempre. Nadie notó nada, pero por dentro era un desastre. Cada vez que entraba en casa y no veía sus zapatos junto a la puerta, sentía que algo me faltaba, aunque no lo dijera en voz alta. Al tercer día, recibí una llamada de su madre. No era raro que hablara con ella, pero su tono fue distinto, distante. Solo me dijo que sabía que Marcos estaba en casa de su hermano y que prefería no involucrarse, pero que Lucía estaba invitada a cenar el fin de semana. Lo noté enseguida, la noticia ya estaba circulando, y aunque no dijera las palabras exactas, ya me había juzgado.
Cuando fui a recoger a Lucía del colegio esa tarde, me miró desde la salida y me preguntó si papá iba a venir por ella el viernes. No pude mentirle. Le dije que sí, que la iba a buscar para pasar unos días con él. No hizo muchas preguntas. Asintió y siguió caminando. En casa, preparé la maleta pequeña con algo de ropa, el pijama de unicornio que le gustaba y su peluche. Mientras doblaba las camisetas, me fijé en la carpeta de papeles que Marcos había dejado sobre la mesa del comedor. No recordaba haberla visto antes. La abrí y encontré varios documentos impresos, correos, capturas de pantalla, incluso copias de reservas de hotel. Mi cuerpo se tensó. No entendía cómo había conseguido todo eso. Entre los papeles había un documento con el membrete de un bufete de abogados. Lo abrí. Era una solicitud de divorcio, ya preparada, con mi nombre completo, su firma y todos los detalles. Me quedé parada en la cocina con la carpeta abierta en las manos, como si eso fuera a cambiar algo. La había escrito hacía más de 2 semanas. Antes de descubrir la foto. Oh sí, ya sospechaba. Ya lo había previsto. No tenía ni idea de que Marcos era capaz de organizar todo eso sin que yo notara nada. En ese momento entendí que su reacción tranquila no era casualidad, no era contención, era un plan. Llevaba tiempo recopilando pruebas. Llevaba tiempo esperando algo para cerrar el círculo. Esa noche apenas dormí. Cada sonido de la casa me ponía alerta, cada sombra me parecía su figura volviendo a buscar más pruebas o a dejar algo más. Pero no volvió. No al día siguiente, ni al otro. El viernes por la tarde vino a recoger a Lucía. No subió al piso, se quedó en el coche. Ella bajó corriendo con su mochila, se despidió de mí con un beso rápido y se subió al asiento trasero. Yo salí al balcón para verla irse, pero antes de arrancar, Marcos bajó la ventanilla. Me miró sin decir nada y luego sacó un sobre marrón por la ventanilla del copiloto y lo dejó en el buzón del portal. Solo eso. Cuando desapareció calle abajo, bajé corriendo a recogerlo. Dentro había una carta firmada por el abogado, una lista de pertenencias personales que iba a venir a recoger en los próximos días, y otra hoja con algo que me sorprendió más que cualquier otra cosa, un listado de contactos. Ahí estaban mis padres, mis 2 mejores amigas, incluso mi jefe del instituto. Todos con sus números y direcciones de correo. Y un párrafo que lo explicaba todo. Ya informé a estas personas del motivo por el que me estoy separando. No quiero rumores ni versiones manipuladas. Quiero que sepan la verdad. No pienso avergonzarte, solo estoy haciendo lo que tú me negaste, ser honesto. Leí eso 10 veces. Me costó entender la dimensión de lo que había hecho. No solo me había dejado, no solo había preparado todo con tiempo, también se había asegurado de contar su versión a todos antes que yo pudiera decir nada. No me gritó, no me humilló, pero me dejó completamente expuesta. Mi familia ya lo sabía. Mis amigas también. Ni siquiera me dio la opción de explicarme, de matizar. Al día siguiente, mi hermana me llamó. Solo para decirme que lo sentía, pero que entendía a Marcos. Me lo dijo sin rencor, pero con un tono que nunca había usado conmigo. Como si ya no fuera del todo parte de su equipo. Durante los siguientes días, la casa fue vaciándose poco a poco. Marcos vino con su hermano a buscar sus cosas. No subieron más de lo necesario. Se limitaron a recoger ropa, libros, el ordenador de escritorio. No se llevaron ni un mueble, ni un cuadro, ni nada que pudiera darme problemas con la niña. Todo lo hizo de manera limpia, calculada. Me dejó el piso, el coche y una cuenta con dinero suficiente para 3 meses. Y ni una sola palabra más. Fue como si hubiera escrito el guión de su propia salida y yo solo lo estuviera viendo desde el asiento del espectador. Cada paso, cada detalle,
cada documento. Lo tenía todo previsto. Y no se lo contaba a nadie a los gritos. Lo hacía con frialdad, con lógica. Era una venganza silenciosa, pero efectiva. Y me dolía más que si me hubiera gritado delante de toda la familia. Esa fue la parte que más me dolió. No que me dejara. No que se vengara. Sino que, en el fondo, tenía razón en todo. Pasaron 5 días desde que Marcos vino a recoger sus cosas y no tuve ninguna noticia suya. No llamadas, no mensajes, no una sola palabra más allá de las notas legales y administrativas. Me imaginé que estaba dejando pasar tiempo para no tener que hablar de emociones, para que todo se manejara como un trámite más. Durante esos días, intenté mantener la normalidad con Lucía, la llevé al colegio, cociné sus platos favoritos, incluso la llevé a casa de su abuela como si no pasara nada. Pero ella no era tonta. Ya no preguntaba si papá iba a volver. Empezó a preguntarme cuándo íbamos a mudarnos. Como si ya supiera que esta casa se había quedado demasiado grande para 2. El viernes por la noche, cuando Lucía ya dormía, sonó el timbre. Abrí sin mirar por la mirilla porque ya sabía que era él. No esperaba su visita, pero tampoco me sorprendía. Marcos entró con una carpeta bajo el brazo. Llevaba ropa informal, barba de varios días, cara de cansancio. Se quedó parado en el recibidor, sin quitarse la chaqueta, sin moverse del sitio. Yo lo miré sin decir nada. Él fue directo al grano. Tenemos que hablar antes de seguir con esto. Asentí y lo invité a pasar al salón. Nos sentamos en extremos distintos del sofá. No era por distancia física, sino por todo lo que había entre nosotros. Él apoyó la carpeta en sus piernas y la abrió. No sacó nada de inmediato, solo la sostuvo mientras me miraba. ¿Estás pensando en pedir la custodia compartida? Le pregunté, más por anticiparme que por otra cosa. No. No voy a pelear por eso. Quiero que Lucía se quede contigo. Su colegio está aquí, sus cosas están aquí. No voy a hacerle pasar por eso. Pero quiero verla todos los fines de semana y la mitad de las vacaciones. Eso sí lo quiero por escrito. Asentí sin dudar. Lo esperaba. Pero no era por eso que había venido. No me habría mirado así solo por logística. ¿Y qué pasa con nosotros? Solté antes de que él dijera nada más. Marcos se recostó un poco hacia atrás, cruzó los brazos, respiró hondo. No respondió enseguida. Parecía estar eligiendo bien las palabras, pero no porque no supiera qué decir, sino porque quería que doliera lo justo. Lo estuve pensando. Todo esto. Desde que me lo confirmaste, desde que vi la foto. He repasado todas nuestras discusiones, las noches que dormías temprano, los domingos que estabas rara, los días que te notaba distinta. Y me di cuenta de algo. Yo no quería ver nada. Y tú tampoco querías que lo viera. No sé qué decirte. No digas nada, no necesito una nueva versión. Ya tengo la tuya, la mía, y la verdad en el medio. Lo único que me interesa ahora es cerrar esto de forma clara. Por Lucía, por nosotros, por lo que fuimos. Me quedé callada. Había intentado imaginar cómo sería esta conversación, si habría llanto, si él me pediría explicaciones o si me insultaría. Pero no hubo nada de eso. Solo su voz firme, su manera de hablar como si estuviéramos repartiendo las cuentas de una empresa. ¿Te dolió? Pregunté, sin saber si era cruel o justo hacerlo. Claro que dolió. Pero no fue una sorpresa. Lo que me dolió no fue la infidelidad. Fue que cuando volví la cabeza para buscarte, ya no estabas. No físicamente, emocionalmente. Te habías ido sin avisar. ¿Y tú, te vas a quedar solo?
Eso no te importa ya. Pero sí, voy a estar solo por un tiempo. No porque quiera, sino porque necesito aprender a confiar otra vez. No quiero arrastrar todo esto a otra relación. No sé si voy a poder perdonarme por lo que hice. No tienes que hacerlo por mí. Hazlo por ti. Yo no te voy a perseguir con esto toda la vida. Pero tampoco voy a hacer como que no pasó. Se levantó y fue hacia la puerta. Antes de irse, se giró. ¿Tú lo volverías a hacer? La pregunta me congeló. Podía mentir. Decir que jamás, que fue un error puntual, que me arrepiento. Pero la verdad era más complicada que eso. No lo sé. No con él. No ahora. Pero no puedo prometerte que no volvería a fallar si todo siguiera igual. Marcos asintió, como si ya esperara esa respuesta. Entonces es mejor dejarlo aquí. Abrió la puerta y se fue sin mirar atrás. Me quedé de pie frente al marco, viendo cómo bajaba las escaleras sin prisa. Cerré la puerta despacio, como si eso pudiera retrasar el final, pero ya estaba hecho. Esa fue nuestra última conversación como pareja. No hubo lágrimas, no hubo súplicas, no hubo reconciliación. Solo dos adultos cansados, diciendo lo que había que decir. Y aunque no fue la escena más dramática de mi vida, fue la más real. El lunes siguiente firmé los primeros papeles del divorcio. El abogado me explicó cada cláusula con un tono neutral, como si estuviéramos hablando de una compraventa. Asentí a todo, revisé los acuerdos sobre la custodia, la pensión alimenticia y el uso del domicilio. No tenía fuerzas para discutir, ni siquiera tenía interés en modificar nada. Quería que se acabara rápido, sin más obstáculos. No por querer empezar otra etapa, sino porque ésta ya pesaba demasiado y seguir sosteniéndola solo empeoraría las cosas. Al salir del despacho, me senté en una terraza vacía, pedí un café que apenas toqué y abrí la carpeta con los documentos. Lo miré todo una vez más, no para comprobar errores, sino para convencerme de que era real. Esta era la historia de una vida que había terminado en un sobre de cartón, con fechas, firmas y condiciones. Todo lo demás, los años vividos, las vacaciones, las conversaciones en la cama, las veces que él se levantó a cuidar a Lucía mientras yo dormía, no figuraban en ningún párrafo. Los días siguientes fueron iguales, repetitivos, mecánicos. La gente en el instituto empezó a preguntarme si me pasaba algo. No quise dar explicaciones, no por vergüenza, sino porque cualquier intento de resumir lo que ocurrió sonaba falso o incompleto. Decir que había engañado a mi marido y él me dejó no reflejaba todo lo que había dentro, pero tampoco había una versión mejor. Mis padres vinieron a verme. Mi madre intentó no juzgarme, pero su mirada no mentía. Mi padre no dijo nada. Se limitó a hablar con Lucía y a preguntarme si necesitaba ayuda con algo. No hablamos del tema, ni ese día ni después. Mis amigas me escribieron con frases neutras, algunas con palabras amables, otras simplemente dejando claro que necesitaban tiempo para asimilar. Sentí que me había convertido en alguien incómodo, como si solo con estar cerca de mí pudieran contagiarse de algo. Durante un tiempo pensé que lo mejor sería cambiarme de piso, empezar desde cero en otro barrio, borrar los recuerdos de esa casa donde todo se había derrumbado. Pero luego me di cuenta de que eso era solo una forma más de escapar, y ya había hecho suficiente de eso. Así que me quedé. Pagué a alguien para pintar las paredes, compré algunas cosas nuevas para el salón, cambié las sábanas, reorganicé los armarios. No fue por intentar disfrazar la casa, sino por necesidad práctica. Había demasiado espacio, demasiadas marcas de una vida que ya no existía, pero también era el sitio donde mi hija dormía, hacía los deberes y veía dibujos antes de acostarse. No podía convertir ese lugar en un mausoleo, tampoco en una mentira. Pasaron 3 semanas desde que Marco se fue. Una tarde de sábado,
Me escribió para saber si podía pasar a dejarle un libro que había dejado en la mesilla. Quedamos en la puerta, no entró, no cruzamos más palabras de las necesarias. Me dio las gracias, le dije que de nada. Antes de irse, me preguntó si Lucía estaba bien. Le dije que sí, que comía, dormía y preguntaba menos. Me dijo que la llevaría al cine el domingo. Asentí. Él se giró para irse y justo antes de cruzar la puerta, se detuvo. Te he odiado algunos días, lo reconozco. Pero creo que ahora estoy empezando a soltarlo. Solo quería decírtelo. Gracias por decírmelo. No esperaba perdón, tampoco lo pedía. Pero ese gesto me dejó pensando. Lo vi caminar hacia su coche, abrir la puerta, mirar el asiento trasero, revisar el cinturón de seguridad, cerrar con cuidado. Lo seguía haciendo todo con el mismo orden de siempre. Y ahí supe que él iba a estar bien. No hoy, no mañana, pero iba a salir adelante. Yo, en cambio, todavía no sabía qué hacer con todo lo que sentía. Había días en los que me despertaba y pensaba que todo había sido un malentendido, que podríamos hablar, arreglar las cosas, empezar de nuevo. Pero luego recordaba cada palabra, cada mirada vacía, cada paso que él había dado con firmeza mientras yo apenas sostenía los míos. Me había perdido, eso lo tenía claro. No fue por pasión, ni por falta de amor. Fue por no saber detenerme, por dejar que el deseo de sentirme distinta pesara más que la vida que habíamos construido. Ahora no busco justificar nada. No me interesa hacerlo. Cometí un error, uno que rompió algo que ya no se puede reparar. Lo sé. No quiero reconstruir lo mismo, ni buscar un sustituto. Solo quiero aprender a estar sola sin sentirme vacía. Quiero aprender a mirar a mi hija sin culpa, sabiendo que hice lo que creí correcto al asumir lo que hice y no disfrazarlo. Quiero poder ver a Marcos en la calle y saludarlo sin que se me cierre el pecho. Aprendí que no siempre hay una segunda oportunidad. Aprendí que el daño no siempre se puede revertir y que, a veces, lo único que puedes hacer es aceptar lo que pasó y seguir caminando. No hay consuelo en eso, pero sí algo de paz. Y con eso me basta, por ahora.